Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y media de programación con el repaso de lo más destacado en nuestro país, en el mundo y en los deportes, aquí en Costa Rica Noticias. Recordarles a ustedes nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinar Noticias. Vamos a escuchar y ver nuestros titulares. Restricción vehicular sanitaria cambiará a partir del 1 de marzo. Horario se aplazó hasta las 11 de la noche y los fines de semana podrán circular todas las placas. Municipalidades y universidades piden ser excluidas del proyecto de empleo público. Las personas interesadas en realizar el examen teórico de manejo ya pueden sacar una cita. Corte Suprema de Estados Unidos denegó este lunes la petición final de Donald Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un fiscal de Nueva York. Las universidades y municipalidades rechazan ser incluidas en el proyecto de ley de empleo público, pues aseguran que les violentan su autonomía. Los funcionarios de las municipalidades externaron su rotunda oposición de ser incluidos en el proyecto de ley marco de empleo público, pues aseguran que les violenta su autonomía constitucional del régimen municipal. Les atrofia la autonomía constitucional. La ley de empleo público tiene tan grave situación con las municipalidades que las pone a hacer dependencias políticas de la casa presidencial de turno. Los consejos, los regidores, los alcaldes quedan prácticamente sin poder alguno en materia de gestión de recursos humanos. Precisamente sobre este mismo tema, el secretario adjunto de este sindicato señaló que en un documento emitido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que esta violenta la libertad sindical y la negociación colectiva. Agregó que con respecto al salario único global quebranta el convenio 98 de esta organización internacional. Lo que dice la Comisión de Expertos de la OIT es que el proyecto de empleo público que se está tramitando en la Asamblea Legislativa no se ajusta a los estándares internacionales. Ya nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, sobre todo ellos se refieren en materia de convención colectiva y en reconocimiento de derechos ya adquiridos por los trabajadores. Los trabajadores de las municipalidades dijeron que están preocupados por la aparente afectación que tendría en caso de ser incluidos en este proyecto de ley. Consideramos que hay una violación a la autonomía municipal, ¿verdad? Así lo manda la Carta Magna de la Constitución, donde tenemos un derecho constitucional donde somos autónomos y se nos ha venido violentando en varias ocasiones. Venimos hoy acá porque queremos defender la autonomía municipal. Esto nos afecta mucho a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales tienen sus propias necesidades, su propio presupuesto. ¿No nos parece justo? Nos afecta un montón de puntos, ¿verdad? Para mí el punto más principal de la ley de empleo público es los salarios, ¿verdad? Las anualidades, ¿verdad? Y la estabilidad laboral. Y siempre en relación con el proyecto de ley de empleo público, las universidades públicas propusieron analizar el empleo universitario y el uso de los recursos disponibles. Además, articular una propuesta de un régimen de empleo universitario para que fortalezca las becas, la investigación y la vida estudiantil. En este marco no renunciamos al principio constitucional de defensa de la autonomía universitaria, pero sí reconocemos la importancia de generar un sistema universitario de empleo que sea común a los sistemas universitarios. Los rectores de las 5 universidades conformarán con 4 representantes de cada una de estas una comisión integrada para que en un plazo de 1 año entregue la propuesta al Consejo Nacional de Rectores.
Los diputados trabajarán en doble sesión para agilizar el camino del proyecto de ley de empleo público que inició ayer su camino en la Comisión de Gobierno y Administración con 478 mociones pendientes. Este lunes en horas de la noche, la Comisión de Gobierno y Administración, que analiza el proyecto de ley de empleo público, iniciará la discusión de las 478 mociones que presentaron los diputados la semana anterior a este proyecto de ley. Según el presidente de la comisión, el diputado Víctor Morales, esta semana se trabajará a doble sesión para avanzar con la discusión de todas las mociones. Lo ideal sería eso, pero habrá que hacer un enorme esfuerzo de coordinación de agendas y de tiempos de los diputados para que, más allá de estas sesiones de martes, miércoles y jueves que tenemos programadas, si no alcanzar el tiempo para conocer todas las mociones, pudiéramos buscar otro espacio, pero vamos a avanzar con todo el empeño necesario para sacar, ojalá, todas o la inmensa mayoría de las mociones de esta semana. Entre los cambios que sugieren los legisladores se pretende incluir a las instituciones en competencia dentro de la reforma, excluir a las universidades, al Poder Judicial y regular las convenciones colectivas. Además, sugieren cambios con respecto al traslado al régimen de salario global. En principio, la tendencia mayoritaria en la comisión es la de mantener el salario global en los términos en que lo habíamos aprobado en la primera ronda de mociones. El tema de exclusiones, pues igualmente es pues mantener a las instituciones, a la mayoría de las instituciones dentro, con las exclusiones que ya habíamos aprobado en la ronda anterior. Una vez que la comisión discuta todas las mociones, el proyecto se dictaminará y enviará al plenario legislativo para su discusión en primer debate. Politólogos consideran que el Partido Liberación Nacional debería tener una transformación que incluya mujeres y candidatos más jóvenes. En una reunión del pasado sábado entre el expresidente Óscar Arias, José María Figueres y Laura Chinchilla, Arias planteó la idea de buscar un candidato de consenso que evite al Partido Liberación Nacional realizar la convención interna el próximo mes de junio contra otros 10 aspirantes a la precandidatura. Además, este lunes el exprecandidato y exdiputado del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, anunció nuevamente su aspiración como precandidato. Ante estos hechos, los politólogos Gina Cibaja y Gustavo Araya coinciden en que el Partido Liberación Nacional debería tener una transformación que incluya a jóvenes y mujeres en puestos de liderazgo. Si el Partido Liberación Nacional se esfuerza precisamente en cambiar las figuras, en remozar las figuras, en fortalecer los liderazgos diversos, no solamente varoniles, sino también, ¿verdad?, pensando en el género, que no hay ni una sola representante por el momento, pensando en muchas otras cosas más, el Partido Liberación Nacional va a tener como resultado el triunfo. Digamos que tendrían que remozarse en agenda, en nuevas personas y en los procesos de toma de decisión interna, en donde haya mayor espacio para gente joven, para mujeres, pero en igualdad de condiciones, no que entren en calidad de vasallos o vasallas, perdónenme la expresión, sino de los grandes señores del partido, sino más bien en calidad de protagonistas. En cuanto al buscar un candidato de consenso, los politólogos consideran que eso podría afectar la agrupación y que además se podría interpretar como una manera de mantener las cuotas de poder. Me da la impresión que hay de todo un poco, ¿no? O sea, aparte de que hay egos, hay cuotas de poder, pero también tengo la impresión que hay una conciencia importante dentro de Liberación Nacional de que esta elección que viene es decisiva, porque en la historia, por lo menos de toda la Segunda República costarricense, no hemos visto, en la historia política, perdón, no hemos visto llegar al poder en 3 veces consecutivas a un mismo grupo político. Entonces, imaginemos en el escenario de que el PAC llegara por tercera vez de manera consecutiva al poder. Esto significaría pues una transformación importante en la cultura política y también en la historia política electoral costarricense de los últimos de casi 75 años, ¿no? Entonces, esto me parece que es con miras a tratar de que Liberación Nacional llegue lo más unido posible. Entonces me parece que esto es contraproducente. Pensar en una candidatura de consenso, pensando en que efectivamente no va a haber
un desgarre del Partido de Liberación Nacional, como desgraciadamente sucedió, y digo desgraciadamente porque los partidos políticos a ninguno le hace bien una campaña tan de bajo nivel como la campaña anterior que tuvo el Partido de Liberación Nacional, en donde efectivamente surgió no solamente probablemente la peor propuesta, y no porque yo lo diga, sino porque históricamente el Partido de Liberación Nacional nunca había quedado tan bajo, nunca obtuvo una votación tan baja, y fue resultado precisamente no de una candidatura en específico, fue el resultado de una campaña de muy bajo nivel. La inscripción de precandidaturas en el Partido Liberación Nacional será el próximo mes de abril. Roberto Thompson, Antonio Álvarez, Claudio Alpizar, Guillermo Constenla y Fernando Zamora confirmaron su aspiración para luchar en la convención interna del PLN el próximo 6 de junio. El nuevo puente sobre el río Ciruelas entró en funcionamiento a partir del pasado domingo, tras la finalización de la primera fase constructiva de las obras sobre la carretera Bernardo Soto. Durante la segunda etapa de construcción, los vehículos transitarán por la nueva estructura mientras se ejecuta la demolición del antiguo puente, paralelo al que se acaba de construir. Trabajos de ampliación sobre el puente sobre el río Ciruelas ya finalizaron la primera etapa, por lo que a partir de este domingo entró en funcionamiento el nuevo puente, según anunció el Fideicomiso Ruta 1. Durante la segunda fase de construcción se habilitará el paso de los vehículos por la nueva estructura, mientras se ejecuta la demolición del antiguo puente para construir uno totalmente nuevo. A partir de este fin de semana, el Fideicomiso Ruta 1 pondrá en operación la primera parte del puente sobre el río Ciruelas. Recordemos que en ese sector estamos trabajando desde agosto pasado y ya se supera un 50% de avance. Las personas usuarias de la carretera Bernardo Soto van a poder ver que en ese sector ya se ha trabajado en las zonas de aproximación a ambos lados de la carretera y también ya se finalizó la construcción de la primera estructura del puente. Ahí ya está asfaltado, ya se han colocado las barreras de seguridad y ya se hizo una demarcación temporal, de modo que las personas usuarias se van a desviar por ahí, van a pasar por el puente nuevo para estrenarlo, mientras se hace la demolición de la estructura existente, que es por donde han estado pasando durante todo este tiempo, y se hace la construcción de una estructura paralela al puente que se acaba de construir. El objetivo final es que vayamos a tener una estructura de 6 carriles, es decir, 3 carriles por sentido. La vocera de la Ruta 1, María José Alvarado, señaló cuáles serán los cambios viales que aplicarán a partir de ahora. Ahora, acá es importante recordar que durante este proceso de desvío no se va a desmejorar el tránsito. En este momento, esa zona funciona a 1 carril por sentido y se va a mantener exactamente igual, con la única diferencia que en vez de transitar sobre la vía, como se ha hecho hasta el momento, se va a hacer un desvío para montarse sobre el nuevo puente y ya después continuar el camino como normalmente se hace. El objetivo es, además, terminar esta obra en mayo de 2021, de modo que ya las personas puedan transitar en una vía a 3 carriles por sentido, 6 carriles en total, incluidas las zonas de aproximación al puente, que están estimadas en alrededor de 350 metros de cada lado. De momento, el consorcio a cargo de las obras se encuentra ajustando los últimos detalles para la demarcación temporal, colocación de barandas de seguridad y la señalización correspondiente. Las obras de ampliación del puente sobre el río Ciruelas iniciaron en agosto del año anterior y corresponden a la mejora en el corredor vial San José-San Ramón. La mejora consiste en ampliación a 6 carriles en este puente, 3 carriles por sentido y las zonas de aproximación. Se estima que estas obras finalizarán en el próximo mes de mayo. Las personas interesadas en realizar el examen teórico de manejo ya pueden sacar una cita. Desde ayer lunes, la Dirección General de Educación Vial habilitó los espacios para matricular esta prueba y realizarse entre marzo y mayo. A partir de este lunes 22 de febrero se abrirán las citas para realizar las pruebas teóricas de manejo. Las citas se habilitaron a partir de las 8 de la mañana de este lunes en la modalidad regular. La persona asiste 4 días a clases y el quinto realiza la prueba. Y por suficiencia, en la que las personas estudian desde su casa y se presentan a realizar el examen. También se habilitarán espacios para las personas con acumulación de puntos en su licencia, producto de infracciones que deban realizar el curso de reducción vial para poder renovar el documento.
La cita puede obtenerse de manera gratuita ingresando al sitio web de Educación Vial y el pago de la prueba de 5.000 colones se podrá hacer en cualquier entidad financiera autorizada. Además, a partir de este martes 23 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, se facilitarán los espacios del curso teórico en la modalidad iletrados, que se impartirá durante el mes de marzo en la sede central de San José, en Paso Ancho. El curso teórico para iletrados tiene una duración de un mes, con 2 clases semanales de asistencia obligatoria, y está dirigido a personas que no hayan concluido el segundo ciclo de educación general básico, es decir, 6º grado de escuela. El costo es de 5.000 colones e incluye en la última sesión la aplicación de la prueba teórica. Ambas actividades, el curso y la prueba teórica, se realizan acorde a las necesidades de esta población. Los 117 estudiantes del Liceo de Draque en la península de Osa quedaron literalmente en la calle. El colegio carece de una planta física y desde hace más de 10 años estaban instalados en el salón comunal, pero una orden de la Sala Constitucional y del Ministerio de Salud del año pasado los obligó a abandonar el precario inmueble. Ahora los alumnos no tienen dónde recibir clases o presenciales, o al menos un lugar apropiado para ir a recoger las guías de trabajo de este nuevo curso lectivo. Sumado a esto, el acceso de internet en la zona no permite la virtualidad de las clases. Una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, una sentencia de la Sala Constitucional y finalmente una orden de desalojo por parte de la Junta Administradora del Salón Comunal dejó a la deriva al personal administrativo y docente del Liceo Rural de Draque, en Osa, quienes desde el 2010 utilizan las precarias instalaciones del Salón Comunal como recinto educativo. La pesadilla para los estudiantes de Draque comenzó en el 2010, cuando un derrumbe colapsó las instalaciones del colegio. Desde entonces, el colegio fue trasladado al salón comunal como medida de emergencia mientras se buscaba una solución. Sin embargo, 12 años después siguen a la espera de un nuevo centro educativo. Vigas en mal estado, separaciones improvisadas, ruido excesivo y olas de calor incrementadas por el zinc y la poca ventilación son solo algunas de las condiciones inhumanas con las que tuvieron que convivir los estudiantes desde hace años. Para este 2021, los alumnos no tienen siquiera un lugar acondicionado para ir a recoger las guías de trabajo o los paquetes de alimentos. Además, ni su directora Rosibel Cambronero ni la Junta de Educación saben dónde guardar los pupitres, expedientes y los pocos bienes con los que cuenta el colegio. Ante este panorama, el 100% de los matriculados continúa bajo la modalidad a distancia. Sin embargo, según la educadora, la mayoría de los estudiantes no se pueden conectar a alguna plataforma debido a los problemas de internet en la zona. Trabajando de forma virtual. Cuando se trabaja, que los docentes trabajan con guías impresas, que ellos las entregan y que atienden a los muchachos a través del teléfono, una llamada o por WhatsApp. A eso nosotros le llamamos trabajar virtualmente, porque como para decirle que los estudiantes tengan oportunidad de poder trabajar o contestar las guías o hacer consultas o dudas para que le aclaren dudas a los docentes de forma virtual por alguna plataforma tecnológica, es mentira, porque ahí es un lugar donde la ubicación geográfica no se presta para la conectividad. A pesar de que no cuentan con instalaciones propias o prestadas, la matrícula del centro educativo aumentó de 105 al año pasado a 117 para este 2021. Una sentencia de la Sala Constitucional emitida en el 2019 ordenó a la ministra de Educación, Giselle Cruz, y a la directora de Infraestructura, Catalina Salas, a realizar la compra de lote y construcción de un nuevo centro educativo en la comunidad de Draque. En el 2015, esa misma sala había girado esa misma directriz a quienes ocupaban esos mismos cargos en el MEP. A pesar de que la fecha límite para cumplir con la última sentencia era diciembre del 2020, fue hasta el 2 de febrero que el Ministerio de Educación Pública logró comprar el terreno. Al respecto, la DIE aseguró que el atraso en la compra se debió a múltiples factores que van desde la comunicación con las partes, la lejanía de la zona y la selección del terreno. Al respecto, añadieron vía correo electrónico que teniendo el terreno ya a nombre del Estado en el plan de inversión
2021 se contempla la contratación del diseño del centro educativo. Posterior al desarrollo del diseño que se espera tener en el 2022, se deberá gestionar el financiamiento de las obras según el presupuesto asignado para el 2022. La presidenta de la Junta de Desarrollo de la Comunidad, Carolina Fallas, y la abogada de la Junta de Educación, Estela Villalta, afirmaron que el 2019, en una reunión con la DIE, se les había prometido que una vez comprado el terreno se podrían instalar aulas modulares como paliativo hasta lograr conseguir el colegio. Estamos gestionando con el MEP para ver de qué forma ellos pueden solucionarnos, porque si es que si fuera un tema que surgió el año pasado, uno dice, bueno, sí, ha sido un imprevisto y no han tenido tiempo para subsanar, pero estamos hablando que han sido aproximadamente 16 años. Entonces sí necesitamos que en el plazo más corto puedan solventarnos, puedan resolverlo, ya sea con las aulas modulares o que nos den por parte del Ministerio de Educación alguna otra alternativa. Un cuestionamiento similar tiene la Junta de Desarrollo, la cual critica por qué no se actuó con tiempo ante una necesidad que lleva años y se agravó este 2021 con las órdenes de desalojo. Es completamente viable. El DIE o la DIE ya sabía que esto iba a pasar. O sea, para el 1 de enero del 2021 ya la DIE sabía que el colegio no podía estar ahí. A mí me extraña mucho cómo funcionan las cosas, digamos que con el gobierno o el MEP. O sea, se sabe lo que va a pasar desde 2019, se sabía que este día iba a llegar. ¿Por qué esperar a hoy y no tener las cosas listas? Draque está ubicado en la península de Osa, a más de 7 horas en vehículo desde San José, en una carretera en mal estado y que atraviesa zona boscosa de difícil acceso. El medio más común para llegar es la lancha desde el puerto de Sierpe. Vitaminas y desinfectantes tuvieron un aumento en las ventas de cara a la entrada del curso lectivo. No obstante, farmacéuticos hacen un llamado a evitar la automedicación y a siempre consultar con un médico o especialista. Los multivitamínicos se han convertido en los productos farmacéuticos de venta libre más buscados, seguidos por los productos para piojos y complementos para fortalecer el sistema digestivo cuando hablamos de niños. Según farmacéuticos, la principal motivación es el fortalecimiento del sistema inmunológico. A esta tendencia se le sumaron los productos desinfectantes de cara al inicio del curso lectivo. Ha existido un incremento en productos de higiene personal, de limpieza, alcohol en gel para limpiarse las manitas y jabón. También se han comprado más desinfectantes y vitaminas. Productos vitamínicos para levantar defensas. Sin embargo, una preocupación de los especialistas es la automedicación o exceso de vitaminas, lo cual puede poner en riesgo la salud de los más pequeños de la casa. Como todo medicamento, las vitaminas son de uso racional. El ideal es consultar con el médico y farmacéutico. Hay vitaminas que son menos riesgosas, que son las hidrosolubles, que son las que el niño toma y el exceso lo va a orinar. Por ejemplo, una vitamina C. Pero hay vitaminas que sí son más riesgosas, que son las liposolubles, que se disuelven en la grasa del niño y se van acumulando en el cuerpo. Ahí siempre es muy importante consultar con el médico o con el farmacéutico y verificar las dosis. Por otro lado, no se recomienda la compra de antivirales o antigripales sin una previa consulta médica. También es de uso delicado, los antivirales son de uso racional, existen estimulantes de defensas, siempre es importante consultar si es lo apropiado en el niño o no. ¿Cuándo tengo que salir corriendo? Si el niño tiene fiebre de más de 38,5, si la fiebre es sostenida, si tiene más de 3 días de estar con fiebre. Si tiene síntomas, como por ejemplo falta de aire, ahí es importantísimo salir corriendo, no consultar a la farmacia, no, llevar al niño al centro médico más cercano o con el médico. Por último, es de vital importancia reforzar los esquemas de vacunación según las edades que presenten. Insisten que los niños deben contar con la vacuna de influenza al día. Ya no habrá más restricción vehicular de placas pares o impares los fines de semana. Además, la prohibición nocturna será a partir de las 11 de la noche. Las autoridades tomaron estas decisiones de cara a la disminución de los casos y hospitalizaciones por COVID-19.
Si aumentan los casos, regresarían medidas más restrictivas. Esta fue la advertencia del presidente Carlos Alvarado tras el anuncio de que las restricciones para combatir el contagio del SARS-CoV-2 se relajan a partir del 1 de marzo. La eliminación de la restricción vehicular por distribución de placas pares e impares que ha regido desde la primera semana del año. Recordemos que ya se había también hecho una interrupción de esta medida en los últimos meses del año, se reinstauró en la primera semana del año y a partir del 1 de marzo, a partir del primer fin de semana de marzo, ya no tendríamos esta medida de prevención funcionando. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que si bien es cierto los números permiten hacer ajustes en las medidas, tenemos que seguir cuidándonos e insistir que las decisiones tomadas pueden modificarse. Los momentos epidemiológicos que estamos viviendo permiten tomar ciertas medidas. Pero lo cierto es que no debemos malinterpretar que podamos flexibilizar o dar espacio para que algunas actividades que han tenido mayor restricción puedan hacerlo. No se debe malinterpretar con que la pandemia ya se acabó. De igual forma, el gerente médico de la Caja anunció que dada la reducción de los casos y tras una valoración con epidemiólogos y personal de la Caja, se tomó la decisión de disminuir paulatinamente las camas de pacientes COVID-19. Esta disminución podría ser transitoria. Y en caso necesario, inmediatamente, si comenzamos con un aumento de casos, volveríamos a reconvertir camas para la utilización de pacientes COVID. No es que estamos aumentando nuestra capacidad, sino que estamos utilizando camas que se iban a asignar a pacientes COVID, ahorita se van a asignar a pacientes con otro tipo de patologías, como procedimientos quirúrgicos, es decir, gente que tenga cirugías pendientes o personas que tengan procedimientos pendientes como gastroscopías, colonoscopías, o que requieran internamiento para algún tipo de estudio. Por otro lado, como una medida preventiva ante la pandemia, el Ministerio de Salud junto con la Caja del Seguro Social tomaron la decisión de decretar obligatoria la vacuna contra la COVID-19 a personal de salud, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud, atención directa de primera línea del INSS y del sector privado. Esto obviamente, esta obligatoriedad se basará en la disponibilidad de la vacuna. Recordemos que el hecho de que esto se haga obligatorio, personal de salud tiene por fuerza que invadir un espacio personal a la hora de examinar, a la hora de hacer procedimientos, y el hecho de estar vacunado justamente cumple el juramento hipocrático que nos demanda, primero, no hacer daño a todos los funcionarios de salud. Precisamente la tarde de este lunes se anunció que los equipos vacunadores de la Caja han aplicado 101.183 vacunas contra la COVID-19, alcanzando una tasa de dosis aplicadas de 1.96 por cada 100 habitantes. Según los datos del Sistema Integrado de Información de Vacunas, al cierre del viernes anterior, del total de vacunas colocadas, 57.162 corresponden a primeras dosis y 44.021 a segundas. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información en Costa Rica Noticias. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. Volvemos con más información y de inmediato con el repaso de los deportes. Entre la irregularidad de la mayoría de equipos, el torneo de clausura 2021 está sumamente parejo. La diferencia de puntos entre los clubes que están entre las posiciones 3 y 12 es apenas de 6 unidades, por la que en todas las fechas se dan muchos cambios en la clasificación. El desempeño de la mayoría de los equipos en el campeonato nacional está lejos de ser bueno. Reflejo de ello es que solo 2 clubes, Alajuelense y Saprissa,
han logrado obtener el 50% de los puntos disputados. Los Manudos, campeones nacionales, están invictos con un rendimiento del 70%. Por su parte, los Morados tienen un 59%. A pesar de que el resto de equipos no ha tenido un camino sólido, las diferencias en puntos son muy pocas, lo que permite una interesante lucha por ganar posiciones en la tabla. Entre la tercera posición, que comparten Jicaral y Santos, y el último lugar, que es Pérez Celedón, la diferencia es apenas de 6 puntos. Es por eso que es normal ver muchos cambios en la clasificación. Solo en la fecha de este fin de semana, 6 equipos subieron o bajaron un puesto. Solo Alajuelense y Saprissa tienen por ahora su puesto fijo en el primer y segundo lugar respectivamente. Los demás pueden bajar o subir en cualquier momento. Entre el puesto 3 y el 7 hay apenas 2 unidades de diferencia. Jicaral y Santos empatan en el tercer lugar con 13 puntos. 3 clubes pueden pasarlos en la próxima fecha, porque Municipal Grecia tiene 12 y Guadalupe y San Carlos 11. Muy cerca viene Sporting FC con 10 en el octavo lugar. Un triunfo de los josefinos les permitiría subir incluso hasta el tercer puesto. Herediano, que perdió este domingo ante Saprissa, tiene 9, al igual que Cartaginés y Limón. Con una victoria, cualquiera de los 3 podría saltar hasta el quinto lugar, aunque con una derrota y un gane de Pérez Celedón podrían ser últimos, ya que los generaleños tienen 7 unidades. Tal es la irregularidad del campeonato, que en 9 jornadas solo Jicaral ha logrado enlazar 3 victorias seguidas. Alajuelense ha tenido una racha de 2 triunfos al hilo en 2 ocasiones, mientras que Herediano, Saprissa, Municipal Grecia, Santos de Guapiles, San Carlos y Cartago solo lo han hecho una vez. La próxima fecha, que se disputará el fin de semana, podría tener varios cambios en la tabla, especialmente porque hay 2 enfrentamientos entre equipos con 3 o menos puntos de diferencia. Jicaral recibe a Guadalupe, al que aventaja por 2 puntos, mientras que Saprissa visitará a Guapiles para enfrentar al Santos, que podría alcanzarlo con una victoria. El delantero Orlando Sinclair ha llegado a ser la carta que impulsa el técnico Roy Meyers en el ataque morado. Este domingo le dio la victoria a los tibaseños, por lo que el estratega lo visualiza como la eventual carta de presentación del gol en el Saprissa. Saprissa ha tomado un segundo aire, al menos eso parece, en los últimos 2 partidos en donde saldó sus salidas al campo con victoria. Los pupilos de Roy Meyers se deshicieron este fin de semana del Herediano en un duelo que, sin ser vistoso, sí tuvo algo para que se quedara en la retina, y fue la concreción del ariete Orlando Sinclair, quien sin pensarlo 2 veces remató a Marco, tal cual le quedó el balón frente al área. El espigado delantero pone su nombre a figurar en momentos en los que Saprissa adujo buscar una línea de encontrar canteranos para el largo plazo. Tiene condiciones muy buenas. Yo creo que los técnicos lo que nos gusta es tener en cada posición jugadores de peso que puedan se puede hacer un cambio y que no se note la diferencia. En el caso del Herediano, usted ve los cambios que hace el Herediano y tiene peso en cada una de sus posiciones. Bueno, estamos buscando eso, y Sinclair yo creo que se está convirtiendo, insisto, en una realidad. Hay que llevarlo paso a paso, ya veremos de acuerdo a las necesidades que tenemos si es titular indiscutible o no. Tenía un técnico que decía que el fútbol lo mete a uno y el fútbol lo saca, y el fútbol lo está metiendo a pelear. Sinclair tiene 3 goles en la categoría mayor, pero 2 de ellos fueron anotados esta temporada. En las últimas 2 jornadas, Saprissa le recortó 4 puntos de ventaja a Alajuelense. Los manudos pudieron despegarse en la cima del certamen, pero dejaron ir la oportunidad en 2 ocasiones. El campeón nacional está invicto y tiene el mejor rendimiento del torneo, pero en las últimas fechas pagó caro que las rotaciones en la alineación titular y no estar fino frente al marco. Si la liga hubiera salido con victorias de Jicaral y Cartago, como se esperaba, hoy tendría una distancia de 7 puntos sobre el segundo lugar, Saprissa, pero dejó ir 4 unidades que lo dejaron al alcance de los morados. Ante los jicaraleños, Alajuelense derrotó como ha acostumbrado en todo el certamen, pero en la península utilizó a 5 jugadores que usualmente no son titulares, incluido el portero Mauricio Vargas. Los erizos lo pagaron caro, iniciaron perdiendo y solo pudieron salir con 1 punto. Ante Cartaginés, la liga tuvo para ganar con goleada y dejar en coma al conjunto blanquiazul, que lucha por salir del sótano. Los visitantes fueron amos y señores del partido y tuvieron infinidad de ocasiones de peligro, pero no liquidaron cuando pudieron hacerlo.
Incluso, con el 1-0 a favor, los de la vieja metrópoli se quedaron con 10 hombres y aún así lograron empatar en el epílogo del compromiso. El técnico Andrés Carevic manifestó su molestia tras salir con un punto de Cartago y aseguró que es mejor que le pase ahora antes de entrar a un periodo de juegos importantes para el equipo. Creo que en líneas generales no tuvimos un buen partido, en líneas generales. Creo que claro que uno está molesto de cómo se dio el partido, de ir ganando y después con uno menos nos empata sobre el final. Pero bueno, creo que es una cuestión de hablar internamente nosotros en algunas acciones, de retomar nuestro juego, nuestra idea, nuestra esencia, pero bueno, creo que a veces son buenos momentos que a lo mejor pase esto, porque ahora viene una etapa muy importante y nos tenemos que dar cuenta que realmente tenemos que estar al 100%, jugar al 100%, ser intenso y retomar lo que nosotros somos como equipo. Por su parte, el delantero Marcel Hernández reconoció que hubo relajación en el equipo, lo que provocó que, en vez de alcanzar una victoria más abultada, tuvieran que conformarse con el empate. Por ahí podemos haber entrado en un tema de relajación mental. Creo que el partido se vio tan abierto en el primer tiempo, cuántas ocasiones le ocasionamos en un segundo. Entonces, ya después de la expulsión, con uno menos, podíamos haber equivocado el juego. Tendremos que charlarlo entre nosotros y ver en dónde nos equivocamos, sobre todo lo que el profe cree que hicimos mal. Alajuelense buscará volver al triunfo el próximo domingo cuando reciba al Sporting FC. La figura del presidente ejecutivo de UNAFUT llegaría para el mes de junio, al tiempo que ya se trabaja en el reducir de 12 a 10 los equipos en primera para el 2023, según el jerarca morado Juan Carlos Rojas, quien es uno de los gestores del proyecto. Esta idea, ya aprobada por la Asamblea, está bastante avanzada. Aunque la idea y el proyecto vienen sonando y de hecho se aprobó desde hace más de un año, el jerarca del Saprissa, Juan Carlos Rojas, quien es uno de los encargados de llevar a buen puerto este proyecto, dio por un hecho en sus redes sociales que la figura del presidente ejecutivo estará próximo a andar, así como la rebaja de 12 a 10 equipos en la primera división. Un movimiento que, según Rojas, buscará la reestructuración del ente rector. Esto conllevaría un periodo de reclutamiento, evaluación del perfil, etc. Eso requiere una serie de elementos, incluyendo modificación de estatutos, el desarrollo de un perfil y roles muy claro de quién sería el presidente ejecutivo, un proceso, por supuesto, de reclutamiento, etc. Entonces, esperamos pues que eso se pueda dar antes de aquí a medio año. Esa figura debería estar nombrada en junio, dado que el actual consejo director termina el periodo en este mes. Con respecto a la rebaja de los clubes, ¿cuál sería el procedimiento? Se inició inclusive con reuniones en la federación, en donde se recibió la retroalimentación del área deportiva de la federación. Ahí estuvo don Carlos Watson, vimos temas de calendarización, se vieron temas de conveniencia deportiva, coordinación entre las diferentes ligas, inclusive hubo reuniones en donde estuvo el INAFA, el IACE, la UNAFUT. Por supuesto que lo que haga una liga afecta a la otra liga en materia de descenso y ascenso. Y a raíz de todas esas conversaciones se aprobó en la UNAFUT el llevar a 10 equipos de aquí al 2023. La conformación del torneo con 10 equipos arrancaría en el año 2023. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó que la pandemia esté siendo utilizada por ciertos países, que no mencionó, para reprimir las voces disonantes y silenciar a los medios. La pandemia ha sido utilizada por algunos países para reprimir las voces disonantes y para silenciar a los medios. Eso denunció el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien evitó dar nombres. Las restricciones ligadas a la pandemia sirven de excusa para socavar los procesos electorales, debilitar las voces de los opositores y reprimir críticas. Durante el discurso inaugural de una sesión del Consejo de Derechos Humanos, el jefe de la ONU dedicó gran parte de su alocución a la pandemia de coronavirus y criticó el nacionalismo de las vacunas.
La incapacidad para garantizar un acceso equitativo a las vacunas representa un nuevo fracaso moral. Guterres también pidió intensificar la lucha contra el resurgimiento del neonazismo, de la supremacía blanca y del terrorismo racial y étnico, y llevar a cabo una acción concertada a escala mundial para poner fin a lo que calificó como una amenaza transnacional grave y creciente. La Corte Suprema de Estados Unidos denegó este lunes la petición final de Donald Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un fiscal de Nueva York. Las declaraciones de impuestos de Donald Trump deberán ser entregadas a un fiscal de Nueva York. Así lo dictaminó el lunes la Corte Suprema de Estados Unidos, tras impedir la petición final del exmandatario que desde hace años intenta mantenerlas ocultas. En julio, el máximo tribunal ya había considerado justificado el pedido del fiscal Cyrus Vance, un demócrata que reclama al bufete contable de Trump los impuestos del expresidente de 2011 a 2018. En aquel momento se había presentado una apelación, pero ahora el fallo es definitivo. Durante su campaña electoral, Trump prometió publicar sus declaraciones de impuestos, pero luego se convirtió en el primer presidente desde Richard Nixon que se negó a difundirlas. Como la investigación parte de una decisión adoptada por un gran jurado cuyas deliberaciones son secretas, nadie sabe exactamente qué busca el fiscal en esos documentos impositivos que pide. Inicialmente la investigación se centraba en un pago efectuado a la actriz porno Stormy Daniels y a otra presunta amante de Trump para comprar su silencio, en violación de la ley estadounidense de financiación electoral. Pero la Fiscalía dio a entender recientemente que la investigación podría ser más amplia y extenderse a posibles comportamientos delictivos en el seno de la organización Trump, la empresa que reagrupa los negocios del exmagnate inmobiliario y que no cotiza en bolsa. Un migrante fue encontrado con vida escondido dentro de un saco que contenía desechos tóxicos en el puerto de Melilla, un enclave español situado en la costa norte de Marruecos. La Guardia Civil española encontró a un migrante escondido dentro de un saco con desechos tóxicos en el puerto de Melilla. El costal contenía cenizas volantes procedentes de una incineradora, que son consideradas tóxicas según la lista europea de residuos. En total, la Guardia encontró a 41 migrantes escondidos en camiones, contenedores y vehículos que iban a ser embarcados en buques en este enclave español situado en la costa norte de Marruecos. Su intención era llegar a España continental. En 2020, casi 42.000 personas entraron de forma subrepticia a España, tanto por vía marítima como terrestre, una cifra 29% superior a la de 2019. Melilla y Ceuta, el otro enclave español en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. A ambos suelen entrar los migrantes saltando las vallas o a nado por la costa. Volvemos a hacer una pausa comercial y ya volvemos con más información en Costa Rica Noticias. Quédese con nosotros. En nuestro espacio Cine Retrospectivo, presentamos el documental argentino El Árbol de la Muralla. Jack es un sobreviviente de un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Su historia es única. Estuvimos condenados a vivir. Exacto. Y los otros fueron condenados a morir. Este martes a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Únete a esta interesante serie que habla sobre la artesanía en distintos lugares. Es el cartón que se vuelve poesía. El fuego que se une en aceleradas exhalaciones. El barro que guarda la experiencia añeja de los dedos curtidos. Son tus raíces, un presente que se niega a desaparecer. Una producción internacional que te adentrará al alma de los pueblos que viven a través de sus creaciones. Manos a la obra, de la memoria al corazón. Próximamente, aquí en 13, Costa Rica Televisión.
buenos días, bienvenidos a este resumen de 24 horas de Costa Rica Noticias. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en esta hora y media de programación con el repaso de lo más destacado en nuestro país, en el mundo y en los deportes, aquí en Costa Rica Noticias. Recordarles a ustedes nuestras redes sociales. En Facebook nos encuentra como Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter como @Sinar Noticias. Vamos a escuchar y ver nuestros titulares. Restricción vehicular sanitaria cambiará a partir del 1 de marzo. Horario se aplazó hasta las 11 de la noche y los fines de semana podrán circular todas las placas. Municipalidades y universidades piden ser excluidas del proyecto de empleo público. Las personas interesadas en realizar el examen teórico de manejo ya pueden sacar una cita. Corte Suprema de Estados Unidos denegó este lunes la petición final de Donald Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un fiscal de Nueva York. Las universidades y municipalidades rechazan ser incluidas en el proyecto de ley de empleo público, pues aseguran que les violentan su autonomía. Los funcionarios de las municipalidades externaron su rotunda oposición de ser incluidos en el proyecto de ley marco de empleo público, pues aseguran que les violenta su autonomía constitucional del régimen municipal. Les atrofia la autonomía constitucional. La ley de empleo público tiene tan grave situación con las municipalidades que las pone a hacer dependencias políticas de la casa presidencial de turno. Los consejos, los regidores, los alcaldes quedan prácticamente sin poder alguno en materia de gestión de recursos humanos. Precisamente sobre este mismo tema, el secretario adjunto de este sindicato señaló que en un documento emitido por la Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que esta violenta la libertad sindical y la negociación colectiva. Agregó que con respecto al salario único global quebranta el convenio 98 de esta organización internacional. Lo que dice la Comisión de Expertos de la OIT es que el proyecto de empleo público que se está tramitando en la Asamblea Legislativa no se ajusta a los estándares internacionales. Ya nosotros lo hemos dicho en varias ocasiones, sobre todo ellos se refieren en materia de convención colectiva y en reconocimiento de derechos ya adquiridos por los trabajadores. Los trabajadores de las municipalidades dijeron que están preocupados por la aparente afectación que tendría en caso de ser incluidos en este proyecto de ley. Consideramos que hay una violación a la autonomía municipal, ¿verdad? Así lo manda la Carta Magna de la Constitución, donde tenemos un derecho constitucional donde somos autónomos y se nos ha venido violentando en varias ocasiones. Venimos hoy acá porque queremos defender la autonomía municipal. Esto nos afecta mucho a los gobiernos locales, porque los gobiernos locales tienen sus propias necesidades, su propio presupuesto. ¿No nos parece justo? Nos afecta un montón de puntos, ¿verdad? Para mí el punto más principal de la ley de empleo público es los salarios, ¿verdad? Las anualidades, ¿verdad? Y la estabilidad laboral. Y siempre en relación con el proyecto de ley de empleo público, las universidades públicas propusieron analizar el empleo universitario y el uso de los recursos disponibles. Además, articular una propuesta de un régimen de empleo universitario para que fortalezca las becas, la investigación y la vida estudiantil. En este marco no renunciamos al principio constitucional de defensa de la autonomía universitaria, pero sí reconocemos la importancia de generar un sistema universitario de empleo que sea común a los sistemas universitarios. Los rectores de las 5 universidades conformarán con 4 representantes de cada una de estas una comisión integrada para que en un plazo de 1 año entregue la propuesta al Consejo Nacional de Rectores.
Los diputados trabajarán en doble sesión para agilizar el camino del proyecto de ley de empleo público que inició ayer su camino en la Comisión de Gobierno y Administración con 478 mociones pendientes. Este lunes en horas de la noche, la Comisión de Gobierno y Administración, que analiza el proyecto de ley de empleo público, iniciará la discusión de las 478 mociones que presentaron los diputados la semana anterior a este proyecto de ley. Según el presidente de la comisión, el diputado Víctor Morales, esta semana se trabajará a doble sesión para avanzar con la discusión de todas las mociones. Lo ideal sería eso, pero habrá que hacer un enorme esfuerzo de coordinación de agendas y de tiempos de los diputados para que, más allá de estas sesiones de martes, miércoles y jueves que tenemos programadas, si no alcanzar el tiempo para conocer todas las mociones, pudiéramos buscar otro espacio, pero vamos a avanzar con todo el empeño necesario para sacar, ojalá, todas o la inmensa mayoría de las mociones de esta semana. Entre los cambios que sugieren los legisladores se pretende incluir a las instituciones en competencia dentro de la reforma, excluir a las universidades, al Poder Judicial y regular las convenciones colectivas. Además, sugieren cambios con respecto al traslado al régimen de salario global. En principio, la tendencia mayoritaria en la comisión es la de mantener el salario global en los términos en que lo habíamos aprobado en la primera ronda de mociones. El tema de exclusiones, pues igualmente es pues mantener a las instituciones, a la mayoría de las instituciones dentro, con las exclusiones que ya habíamos aprobado en la ronda anterior. Una vez que la comisión discuta todas las mociones, el proyecto se dictaminará y enviará al plenario legislativo para su discusión en primer debate. Politólogos consideran que el Partido Liberación Nacional debería tener una transformación que incluya mujeres y candidatos más jóvenes. En una reunión del pasado sábado entre el expresidente Óscar Arias, José María Figueres y Laura Chinchilla, Arias planteó la idea de buscar un candidato de consenso que evite al Partido Liberación Nacional realizar la convención interna el próximo mes de junio contra otros 10 aspirantes a la precandidatura. Además, este lunes el exprecandidato y exdiputado del Partido Liberación Nacional, Antonio Álvarez de Santi, anunció nuevamente su aspiración como precandidato. Ante estos hechos, los politólogos Gina Cibaja y Gustavo Araya coinciden en que el Partido Liberación Nacional debería tener una transformación que incluya a jóvenes y mujeres en puestos de liderazgo. Si el Partido Liberación Nacional se esfuerza precisamente en cambiar las figuras, en remozar las figuras, en fortalecer los liderazgos diversos, no solamente varoniles, sino también, ¿verdad?, pensando en el género, que no hay ni una sola representante por el momento, pensando en muchas otras cosas más, el Partido Liberación Nacional va a tener como resultado el triunfo. Digamos que tendrían que remozarse en agenda, en nuevas personas y en los procesos de toma de decisión interna, en donde haya mayor espacio para gente joven, para mujeres, pero en igualdad de condiciones, no que entren en calidad de vasallos o vasallas, perdónenme la expresión, sino de los grandes señores del partido, sino más bien en calidad de protagonistas. En cuanto al buscar un candidato de consenso, los politólogos consideran que eso podría afectar la agrupación y que además se podría interpretar como una manera de mantener las cuotas de poder. Me da la impresión que hay de todo un poco, ¿no? O sea, aparte de que hay egos, hay cuotas de poder, pero también tengo la impresión que hay una conciencia importante dentro de Liberación Nacional de que esta elección que viene es decisiva, porque en la historia, por lo menos de toda la Segunda República costarricense, no hemos visto, en la historia política, perdón, no hemos visto llegar al poder en 3 veces consecutivas a un mismo grupo político. Entonces, imaginemos en el escenario de que el PAC llegara por tercera vez de manera consecutiva al poder. Esto significaría pues una transformación importante en la cultura política y también en la historia política electoral costarricense de los últimos de casi 75 años, ¿no? Entonces, esto me parece que es con miras a tratar de que Liberación Nacional llegue lo más unido posible. Entonces me parece que esto es contraproducente. Pensar en una candidatura de consenso, pensando en que efectivamente no va a haber
un desgarre del Partido de Liberación Nacional, como desgraciadamente sucedió, y digo desgraciadamente porque los partidos políticos a ninguno le hace bien una campaña tan de bajo nivel como la campaña anterior que tuvo el Partido de Liberación Nacional, en donde efectivamente surgió no solamente probablemente la peor propuesta, y no porque yo lo diga, sino porque históricamente el Partido de Liberación Nacional nunca había quedado tan bajo, nunca obtuvo una votación tan baja, y fue resultado precisamente no de una candidatura en específico, fue el resultado de una campaña de muy bajo nivel. La inscripción de precandidaturas en el Partido Liberación Nacional será el próximo mes de abril. Roberto Thompson, Antonio Álvarez, Claudio Alpizar, Guillermo Constenla y Fernando Zamora confirmaron su aspiración para luchar en la convención interna del PLN el próximo 6 de junio. El nuevo puente sobre el río Ciruelas entró en funcionamiento a partir del pasado domingo, tras la finalización de la primera fase constructiva de las obras sobre la carretera Bernardo Soto. Durante la segunda etapa de construcción, los vehículos transitarán por la nueva estructura mientras se ejecuta la demolición del antiguo puente, paralelo al que se acaba de construir. Los trabajos de ampliación sobre el puente sobre el río Ciruelas ya finalizaron la primera etapa, por lo que a partir de este domingo entró en funcionamiento el nuevo puente, según anunció el Fideicomiso Ruta 1. Durante la segunda fase de construcción se habilitará el paso de los vehículos por la nueva estructura, mientras se ejecuta la demolición del antiguo puente para construir uno totalmente nuevo. A partir de este fin de semana, el Fideicomiso Ruta 1 pondrá en operación la primera parte del puente sobre el río Ciruelas. Recordemos que en ese sector estamos trabajando desde agosto pasado y ya se supera un 50% de avance. Las personas usuarias de la carretera Bernardo Soto van a poder ver que en ese sector ya se ha trabajado en las zonas de aproximación a ambos lados de la carretera y también ya se finalizó la construcción de la primera estructura del puente. Ahí ya está asfaltado, ya se han colocado las barreras de seguridad y ya se hizo una demarcación temporal, de modo que las personas usuarias se van a desviar por ahí, van a pasar por el puente nuevo para estrenarlo, mientras se hace la demolición de la estructura existente, que es por donde han estado pasando durante todo este tiempo, y se hace la construcción de una estructura paralela al puente que se acaba de construir. El objetivo final es que vayamos a tener una estructura de 6 carriles, es decir, 3 carriles por sentido. La vocera de la Ruta 1, María José Alvarado, señaló cuáles serán los cambios viales que aplicarán a partir de ahora. Ahora, acá es importante recordar que durante este proceso de desvío no se va a desmejorar el tránsito. En este momento, esa zona funciona a 1 carril por sentido y se va a mantener exactamente igual, con la única diferencia que en vez de transitar sobre la vía, como se ha hecho hasta el momento, se va a hacer un desvío para montarse sobre el nuevo puente y ya después continuar el camino como normalmente se hace. El objetivo es, además, terminar esta obra en mayo de 2021, de modo que ya las personas puedan transitar en una vía a 3 carriles por sentido, 6 carriles en total, incluidas las zonas de aproximación al puente, que están estimadas en alrededor de 350 metros de cada lado. De momento, el consorcio a cargo de las obras se encuentra ajustando los últimos detalles para la demarcación temporal, colocación de barandas de seguridad y la señalización correspondiente. Las obras de ampliación del puente sobre el río Ciruelas iniciaron en agosto del año anterior y corresponden a la mejora en el corredor vial San José-San Ramón. La mejora consiste en ampliación a 6 carriles en este puente, 3 carriles por sentido y las zonas de aproximación. Se estima que estas obras finalizarán en el próximo mes de mayo. Las personas interesadas en realizar el examen teórico de manejo ya pueden sacar una cita. Desde ayer lunes, la Dirección General de Educación Vial habilitó los espacios para matricular esta prueba y realizarse entre marzo y mayo. A partir de este lunes 22 de febrero se abrirán las citas para realizar las pruebas teóricas de manejo. Las citas se habilitaron a partir de las 8 de la mañana de este lunes en la modalidad regular. La persona asiste 4 días a clases y el quinto realiza la prueba. Y por suficiencia, en la que las personas estudian desde su casa y se presentan a realizar el examen. También se habilitarán espacios para las personas con acumulación de puntos en su licencia, producto de infracciones que deban realizar el curso de reducción vial para poder renovar el documento.
La cita puede obtenerse de manera gratuita ingresando al sitio web de Educación Vial y el pago de la prueba de 5.000 colones se podrá hacer en cualquier entidad financiera autorizada. Además, a partir de este martes 23 de febrero, a partir de las 8 de la mañana, se facilitarán los espacios del curso teórico en la modalidad iletrados, que se impartirá durante el mes de marzo en la sede central de San José, en Paso Ancho. El curso teórico para iletrados tiene una duración de un mes, con 2 clases semanales de asistencia obligatoria, y está dirigido a personas que no hayan concluido el segundo ciclo de educación general básico, es decir, 6º grado de escuela. El costo es de 5.000 colones e incluye en la última sesión la aplicación de la prueba teórica. Ambas actividades, el curso y la prueba teórica, se realizan acorde a las necesidades de esta población. Los 117 estudiantes del Liceo de Draque en la península de Osa quedaron literalmente en la calle. El colegio carece de una planta física y desde hace más de 10 años estaban instalados en el salón comunal, pero una orden de la Sala Constitucional y del Ministerio de Salud del año pasado los obligó a abandonar el precario inmueble. Ahora los alumnos no tienen dónde recibir clases o presenciales, o al menos un lugar apropiado para ir a recoger las guías de trabajo de este nuevo curso lectivo. Sumado a esto, el acceso de internet en la zona no permite la virtualidad de las clases. Una orden sanitaria por parte del Ministerio de Salud, una sentencia de la Sala Constitucional y finalmente una orden de desalojo por parte de la Junta Administradora del Salón Comunal dejó a la deriva al personal administrativo y docente del Liceo Rural de Draque, en Osa, quienes desde el 2010 utilizan las precarias instalaciones del Salón Comunal como recinto educativo. La pesadilla para los estudiantes de Draque comenzó en el 2010, cuando un derrumbe colapsó las instalaciones del colegio. Desde entonces, el colegio fue trasladado al salón comunal como medida de emergencia mientras se buscaba una solución. Sin embargo, 12 años después siguen a la espera de un nuevo centro educativo. Vigas en mal estado, separaciones improvisadas, ruido excesivo y olas de calor incrementadas por el zinc y la poca ventilación son solo algunas de las condiciones inhumanas con las que tuvieron que convivir los estudiantes desde hace años. Para este 2021, los alumnos no tienen siquiera un lugar acondicionado para ir a recoger las guías de trabajo o los paquetes de alimentos. Además, ni su directora Rosibel Cambronero ni la Junta de Educación saben dónde guardar los pupitres, expedientes y los pocos bienes con los que cuenta el colegio. Ante este panorama, el 100% de los matriculados continúa bajo la modalidad a distancia. Sin embargo, según la educadora, la mayoría de los estudiantes no se pueden conectar a alguna plataforma debido a los problemas de internet en la zona. Trabajando de forma virtual. Cuando hablo virtual, cuando se trabaja, que los docentes trabajan con guías impresas, que ellos las entregan y que atienden a los muchachos a través del teléfono o una llamada o por WhatsApp. A eso nosotros le llamamos trabajar virtualmente, porque como para decirle que los estudiantes tengan oportunidad de poder trabajar o contestar las guías o hacer consultas o dudas para que le aclaren dudas a los docentes de forma virtual por alguna plataforma tecnológica, es mentira, porque ahí es un lugar donde la ubicación geográfica no se presta para la conectividad. A pesar de que no cuentan con instalaciones propias o prestadas, la matrícula del centro educativo aumentó de 105 al año pasado a 117 para este 2021. Una sentencia de la Sala Constitucional emitida en el 2019 ordenó a la ministra de Educación, Giselle Cruz, y a la directora de Infraestructura, Catalina Salas, a realizar la compra de lote y construcción de un nuevo centro educativo en la comunidad de Draque. En el 2015, esa misma sala había girado esa misma directriz a quienes ocupaban esos mismos cargos en el MEP. A pesar de que la fecha límite para cumplir con la última sentencia era diciembre del 2020, fue hasta el 2 de febrero que el Ministerio de Educación Pública logró comprar el terreno. Al respecto, la DIE aseguró que el atraso en la compra se debió a múltiples factores que van desde la comunicación con las partes, la lejanía de la zona y la selección del terreno. Al respecto, añadieron vía correo electrónico que teniendo el terreno ya a nombre del Estado en el Plan de Inversión
2021 se contempla la contratación del diseño del centro educativo. Posterior al desarrollo del diseño que se espera tener en el 2022, se deberá gestionar el financiamiento de las obras según el presupuesto asignado para el 2022. La presidenta de la Junta de Desarrollo de la Comunidad, Carolina Fallas, y la abogada de la Junta de Educación, Estela Villalta, afirmaron que el 2019, en una reunión con la DIE, se les había prometido que una vez comprado el terreno se podrían instalar aulas modulares como paliativo hasta lograr conseguir el colegio. Estamos gestionando con el MEP para ver de qué forma ellos pueden solucionarnos, porque si es que si fuera un tema que surgió el año pasado, uno dice, bueno, sí, ha sido un imprevisto y no han tenido tiempo para subsanar, pero estamos hablando que han sido aproximadamente 16 años. Entonces sí necesitamos que en el plazo más corto puedan solventarnos, puedan resolvernos, ya sea con las aulas modulares o que nos den por parte del Ministerio de Educación alguna otra alternativa. Un cuestionamiento similar tiene la Junta de Desarrollo, la cual critica por qué no se actuó con tiempo ante una necesidad que lleva años y se agravó este 2021 con las órdenes de desalojo. Es completamente viable. El DIE o la DIE ya sabía que esto iba a pasar. O sea, para el 1 de enero del 2021 ya la DIE sabía que el colegio no podía estar ahí. A mí me extraña mucho cómo funcionan las cosas, digamos que con el gobierno o el MEP. O sea, se sabe lo que va a pasar desde 2019, se sabía que este día iba a llegar. ¿Por qué esperar a hoy y no tener las cosas listas? Draque está ubicado en la península de Osa, a más de 7 horas en vehículo desde San José, en una carretera en mal estado y que atraviesa zona boscosa de difícil acceso. El medio más común para llegar es la lancha desde el puerto de Sierpe. Vitaminas y desinfectantes tuvieron un aumento en las ventas de cara a la entrada del curso lectivo. No obstante, farmacéuticos hacen un llamado a evitar la automedicación y a siempre consultar con un médico o especialista. Los multivitamínicos se han convertido en los productos farmacéuticos de venta libre más buscados, seguidos por los productos para piojos y complementos para fortalecer el sistema digestivo cuando hablamos de niños. Según farmacéuticos, la principal motivación es el fortalecimiento del sistema inmunológico. A esta tendencia se le sumaron los productos desinfectantes de cara al inicio del curso lectivo. Ha existido un incremento en productos de higiene personal, de limpieza, alcohol en gel para limpiarse las manitas y jabón. También se han comprado más desinfectantes y vitaminas. Productos vitamínicos para levantar defensas. Sin embargo, una preocupación de los especialistas es la automedicación o exceso de vitaminas, lo cual puede poner en riesgo la salud de los más pequeños de la casa. Como todo medicamento, las vitaminas son de uso racional. El ideal es consultar con el médico y farmacéutico. Hay vitaminas que son menos riesgosas, que son las hidrosolubles, que son las que el niño toma y el exceso lo va a orinar. Por ejemplo, una vitamina C. Pero hay vitaminas que sí son más riesgosas, que son las liposolubles, que se disuelven en la grasa del niño y se van acumulando en el cuerpo. Ahí siempre es muy importante consultar con el médico o con el farmacéutico y verificar las dosis. Por otro lado, no se recomienda la compra de antivirales o antigripales sin una previa consulta médica. También es de uso delicado, los antivirales son de uso racional, existen estimulantes de defensas, siempre es importante consultar si es lo apropiado en el niño o no. ¿Cuándo tengo que salir corriendo? Si el niño tiene fiebre de más de 38,5, si la fiebre es sostenida, si tiene más de 3 días de estar con fiebre, si tiene síntomas como por ejemplo falta de aire, ahí es importantísimo salir corriendo, no consultar a la farmacia, no, llevar al niño al centro médico más cercano o con el médico. Por último, es de vital importancia reforzar los esquemas de vacunación según las edades que presenten. Insisten que los niños deben contar con la vacuna de influenza al día. Ya no habrá más restricción vehicular de placas pares o impares los fines de semana. Además, la prohibición nocturna será a partir de las 11 de la noche. Las autoridades tomaron estas decisiones de cara a la disminución de los casos y hospitalizaciones por COVID-19.
Si aumentan los casos, regresarían medidas más restrictivas. Esta fue la advertencia del presidente Carlos Alvarado tras el anuncio de que las restricciones para combatir el contagio del SARS-CoV-2 se relajan a partir del 1 de marzo. La eliminación de la restricción vehicular por distribución de placas pares e impares que ha regido desde la primera semana del año. Recordemos que ya se había también hecho una interrupción de esta medida en los últimos meses del año, se reinstauró en la primera semana del año y a partir del 1 de marzo, a partir del primer fin de semana de marzo, ya no tendríamos esta medida de prevención funcionando. Por su parte, el ministro de Salud, Daniel Salas, indicó que si bien es cierto los números permiten hacer ajustes en las medidas, tenemos que seguir cuidándonos e insistir que las decisiones tomadas pueden modificarse. Los momentos epidemiológicos que estamos viviendo permiten tomar ciertas medidas. Pero lo cierto es que no debemos malinterpretar que podamos flexibilizar o dar espacio para que algunas actividades que han tenido mayor restricción puedan hacerlo. No se debe malinterpretar con que la pandemia ya se acabó. De igual forma, el gerente médico de la Caja anunció que dada la reducción de los casos y tras una valoración con epidemiólogos y personal de la Caja, se tomó la decisión de disminuir paulatinamente las camas de pacientes COVID-19. Esta disminución podría ser transitoria. Y en caso necesario, inmediatamente, si comenzamos con un aumento de casos, volveríamos a reconvertir camas para la utilización de pacientes COVID. No es que estamos aumentando nuestra capacidad, sino que estamos utilizando camas que se iban a asignar a pacientes COVID, ahorita se van a asignar a pacientes con otro tipo de patologías, como procedimientos quirúrgicos, es decir, gente que tenga cirugías pendientes o personas que tengan procedimientos pendientes como gastroscopías, colonoscopías o que requieran internamiento para algún tipo de estudio. Por otro lado, como una medida preventiva ante la pandemia, el Ministerio de Salud junto con la Caja del Seguro Social tomaron la decisión de decretar obligatoria la vacuna contra la COVID-19 a personal de salud, tanto de la Caja como del Ministerio de Salud, atención directa de primera línea del INSS y del sector privado. Esto obviamente, esta obligatoriedad se basará en la disponibilidad de la vacuna. Recordemos que el hecho de que esto se haga obligatorio, personal de salud tiene por fuerza que invadir un espacio personal a la hora de examinar, a la hora de hacer procedimientos, y el hecho de estar vacunado justamente cumple el juramento hipocrático que nos demanda, primero, no hacer daño a todos los funcionarios de salud. Precisamente la tarde de este lunes se anunció que los equipos vacunadores de la Caja han aplicado 101.183 vacunas contra la COVID-19, alcanzando una tasa de dosis aplicadas de 1.96 por cada 100 habitantes. Según los datos del Sistema Integrado de Información de Vacunas, al cierre del viernes anterior, del total de vacunas colocadas, 57.162 corresponden a primeras dosis y 44.021 a segundas. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos con más información en Costa Rica Noticias. Hola, ¿qué tal? El tema de la ciberseguridad es un asunto de todos y todas. Y usted dirá, ¿cómo? ¿Pero ciberseguridad? ¿Y eso qué es? Pues es proteger nuestros datos, todos los datos nuestros personales, familiares, pero sobre todo los financieros, porque usted no quiere que los enemigos de lo ajeno tengan acceso a ese dinerito que tanto le ha costado. Por eso vamos a hablar esta semana en Una Mirada sobre consejos sobre ciberseguridad. Le esperamos. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10. A diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica
más información y de inmediato con el repaso de los deportes. Entre la irregularidad de la mayoría de equipos, el torneo de clausura 2021 está sumamente parejo. La diferencia de puntos entre los clubes que están entre las posiciones 3 y 12 es apenas de 6 unidades, por la que en todas las fechas se dan muchos cambios en la clasificación. El desempeño de la mayoría de los equipos en el campeonato nacional está lejos de ser bueno. Reflejo de ello es que solo 2 clubes, Alajuelense y Saprissa, han logrado obtener el 50% de los puntos disputados. Los Manudos, campeones nacionales, están invictos con un rendimiento del 70%. Por su parte, los Morados tienen un 59%. A pesar de que el resto de equipos no ha tenido un camino sólido, las diferencias en puntos son muy pocas, lo que permite una interesante lucha por ganar posiciones en la tabla. Entre la tercera posición, que comparten Jicaral y Santos, y el último lugar, que es Pérez Celedón, la diferencia es apenas de 6 puntos. Es por eso que es normal ver muchos cambios en la clasificación. Solo en la fecha de este fin de semana, 6 equipos subieron o bajaron un puesto. Solo Alajuelense y Saprissa tienen por ahora su puesto fijo en el primer y segundo lugar respectivamente. Los demás pueden bajar o subir en cualquier momento. Entre el puesto 3 y el 7 hay apenas 2 unidades de diferencia. Jicaral y Santos empatan en el tercer lugar con 13 puntos. 3 clubes pueden pasarlos en la próxima fecha, porque Municipal Grecia tiene 12 y Guadalupe y San Carlos 11. Muy cerca viene Sporting FC con 10 en el octavo lugar. Un triunfo de los josefinos les permitiría subir incluso hasta el tercer puesto. Herediano, que perdió este domingo ante Saprissa, tiene 9, al igual que Cartaginés y Limón. Con una victoria, cualquiera de los 3 podría saltar hasta el quinto lugar, aunque con una derrota y un gane de Pérez Celedón podrían ser últimos, ya que los generaleños tienen 7 unidades. Tal es la irregularidad del campeonato, que en 9 jornadas solo Jicaral ha logrado enlazar 3 victorias seguidas. Alajuelense ha tenido una racha de 2 triunfos al hilo en 2 ocasiones, mientras que Herediano, Saprissa, Municipal Grecia, Santos de Guapiles, San Carlos y Cartago solo lo han hecho una vez. La próxima fecha, que se disputará el fin de semana, podría tener varios cambios en la tabla, especialmente porque hay 2 enfrentamientos entre equipos con 3 o menos puntos de diferencia. Jicaral recibe a Guadalupe, al que aventaja por 2 puntos, mientras que Saprissa visitará a Guapiles para enfrentar al Santos, que podría alcanzarlo con una victoria. El delantero Orlando Sinclair ha llegado a ser la carta que impulsa el técnico Roy Meyers en el ataque morado. Este domingo le dio la victoria a los tibaseños, por lo que el estratega lo visualiza como la eventual carta de presentación del gol en el Saprissa. Saprissa ha tomado un segundo aire, al menos eso parece, en los últimos 2 partidos en donde saldó sus salidas al campo con victoria. Los pupilos de Roy Meyers se deshicieron este fin de semana del Herediano en un duelo que, sin ser vistoso, sí tuvo algo para que se quedara en la retina, y fue la concreción del ariete Orlando Sinclair, quien sin pensarlo 2 veces remató a Marco, tal cual le quedó el balón frente al área. El espigado delantero pone su nombre a figurar en momentos en los que Saprissa adujo buscar una línea de encontrar canteranos para el largo plazo. Tiene condiciones muy buenas. Yo creo que los técnicos lo que nos gusta es tener en cada posición jugadores de peso que puedan se puede hacer un cambio y que no se note la diferencia. En el caso del Herediano, usted ve los cambios que hace el Herediano y tiene peso en cada una de sus posiciones. Bueno, estamos buscando eso, y Sinclair yo creo que se está convirtiendo, insisto, en una realidad. Hay que llevarlo paso a paso, ya veremos de acuerdo a las necesidades que tenemos si es titular indiscutible o no. Tenía un técnico que decía que el fútbol lo mete a uno y el fútbol lo saca, y el fútbol lo está metiendo a pelear. Sinclair tiene 3 goles en la categoría mayor, pero 2 de ellos fueron anotados esta temporada. En las últimas 2 jornadas, Saprissa le recortó 4 puntos de ventaja a Alajuelense. Los manudos pudieron despegarse en la cima del certamen, pero dejaron ir la oportunidad en 2 ocasiones. El campeón nacional está invicto y tiene el mejor rendimiento del torneo, pero en las últimas fechas pagó caro que las rotaciones en la alineación titular y no estar fino frente al marco. Si la liga hubiera salido con victorias de Jicaral y Cartago, como se esperaba, hoy tendría una distancia de 7 puntos sobre el segundo lugar, Saprissa, pero dejó ir 4 unidades que lo dejaron al alcance de los morados.
Ante los jicaraleños, el alajuelense derrotó como ha acostumbrado en todo el certamen. Pero en la península utilizó a 5 jugadores que usualmente no son titulares, incluido el portero Mauricio Vargas. Los erizos lo pagaron caro, iniciaron perdiendo y solo pudieron salir con un punto. Ante Cartaginés, la liga tuvo para ganar con goleada y dejar en coma al conjunto blanquiazul, que lucha por salir del sótano. Los visitantes fueron amos y señores del partido y tuvieron infinidad de ocasiones de peligro, pero no liquidaron cuando pudieron hacerlo. Incluso, con el 1-0 a favor, los de la vieja metrópoli se quedaron con 10 hombres y aún así lograron empatar en el epílogo del compromiso. El técnico Andrés Carevic manifestó su molestia tras salir con un punto de Cartago y aseguró que es mejor que le pase ahora antes de entrar a un periodo de juegos importantes para el equipo. Creo que en líneas generales no tuvimos un buen partido, en líneas generales. Creo que claro que uno está molesto de cómo se dio el partido, de ir ganando y después con uno menos nos empata sobre el final. Pero bueno, creo que es una cuestión de hablar internamente nosotros en algunas acciones, de retomar nuestro juego, nuestra idea, nuestra esencia, pero bueno, creo que a veces son buenos momentos que a lo mejor pase esto, porque ahora viene una etapa muy importante y nos tenemos que dar cuenta que realmente tenemos que estar al 100%, jugar al 100%, ser intenso y retomar lo que nosotros somos como equipo. Por su parte, el delantero Marcel Hernández reconoció que hubo relajación en el equipo, lo que provocó que, en vez de alcanzar una victoria más abultada, tuvieran que conformarse con el empate. Por ahí podemos haber entrado en un tema de relajación mental. Creo que el partido se vio tan abierto en el primer tiempo, cuántas ocasiones le ocasionamos en un segundo. Entonces, ya después de la expulsión, con uno menos, podíamos haber equivocado el juego. Tendremos que charlarlo entre nosotros y ver en dónde nos equivocamos, sobre todo lo que el profe cree que hicimos mal. Alajuelense buscará volver al triunfo el próximo domingo cuando reciba al Sporting FC. La figura del presidente ejecutivo de UNAFUT llegaría para el mes de junio, al tiempo que ya se trabaja en el reducir de 12 a 10 los equipos en primera para el 2023, según el jerarca morado Juan Carlos Rojas, quien es uno de los gestores del proyecto. Esta idea, ya aprobada por la Asamblea, está bastante avanzada. Aunque la idea y el proyecto vienen sonando y de hecho se aprobó desde hace más de un año, el jerarca del Saprissa, Juan Carlos Rojas, quien es uno de los encargados de llevar a buen puerto este proyecto, dio por un hecho en sus redes sociales que la figura del presidente ejecutivo estará próximo a andar, así como la rebaja de 12 a 10 equipos en la primera división. Un movimiento que, según Rojas, buscará la reestructuración del ente rector. Esto conllevaría un periodo de reclutamiento, evaluación del perfil, etc. Eso requiere una serie de elementos, incluyendo modificación de estatutos, el desarrollo de un perfil y roles muy claro de quién sería el presidente ejecutivo, un proceso, por supuesto, de reclutamiento, etc. Entonces, esperamos pues que eso se pueda dar antes de aquí a medio año. Esa figura debería estar nombrada en junio, dado que el actual consejo director termina el periodo en este mes. Con respecto a la rebaja de los clubes, ¿cuál sería el procedimiento? Eso inició inclusive con reuniones en la federación, en donde se recibió la retroalimentación del área deportiva de la federación. Ahí estuvo don Carlos Watson, vimos temas de calendarización, se vieron temas de conveniencia deportiva, coordinación entre las diferentes ligas, inclusive hubo reuniones en donde estuvo el INAFA, el IACE, la UNAFUT. Por supuesto que lo que haga una liga afecta a la otra liga en materia de descenso y ascenso. Y a raíz de todas esas conversaciones se aprobó en la UNAFUT el llevar a 10 equipos de aquí al 2023. La conformación del torneo con 10 equipos arrancaría en el año 2023. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, lamentó que la pandemia esté siendo utilizada por ciertos países, que no mencionó, para reprimir las voces disonantes y silenciar a los medios. La pandemia como pretexto
La pandemia ha sido utilizada por algunos países para reprimir las voces disonantes y para silenciar a los medios. Eso denunció el lunes el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien evitó dar nombres. Las restricciones ligadas a la pandemia sirven de excusa para socavar los procesos electorales, debilitar las voces de los opositores y reprimir críticas. Durante el discurso inaugural de una sesión del Consejo de Derechos Humanos, el jefe de la ONU dedicó gran parte de su alocución a la pandemia de coronavirus y criticó el nacionalismo de las vacunas. La incapacidad para garantizar un acceso equitativo a las vacunas representa un nuevo fracaso moral. Guterres también pidió intensificar la lucha contra el resurgimiento del neonazismo, de la supremacía blanca y del terrorismo racial y étnico, y llevar a cabo una acción concertada a escala mundial para poner fin a lo que calificó como una amenaza transnacional grave y creciente. La Corte Suprema de Estados Unidos denegó este lunes la petición final de Donald Trump para impedir que sus declaraciones de impuestos sean entregadas a un fiscal de Nueva York. Las declaraciones de impuestos de Donald Trump deberán ser entregadas a un fiscal de Nueva York. Así lo dictaminó el lunes la Corte Suprema de Estados Unidos, tras impedir la petición final del exmandatario que desde hace años intenta mantenerlas ocultas. En julio, el máximo tribunal ya había considerado justificado el pedido del fiscal Cyrus Vance, un demócrata que reclama al bufete contable de Trump los impuestos del expresidente de 2011 a 2000. En aquel momento se había presentado una apelación, pero ahora el fallo es definitivo. Durante su campaña electoral, Trump prometió publicar sus declaraciones de impuestos, pero luego se convirtió en el primer presidente desde Richard Nixon que se negó a difundirlas. Como la investigación parte de una decisión adoptada por un gran jurado cuyas deliberaciones son secretas, nadie sabe exactamente qué busca el fiscal en esos documentos impositivos que pide. Inicialmente la investigación se centraba en un pago efectuado a la actriz porno Stormy Daniels y a otra presunta amante de Trump para comprar su silencio, en violación de la ley estadounidense de financiación electoral. Pero la Fiscalía dio a entender recientemente que la investigación podría ser más amplia y extenderse a posibles comportamientos delictivos en el seno de la organización Trump, la empresa que reagrupa los negocios del exmagnate inmobiliario y que no cotiza en bolsa. Un migrante fue encontrado con vida escondido dentro de un saco que contenía desechos tóxicos en el puerto de Melilla, un enclave español situado en la costa norte de Marruecos. La Guardia Civil española encontró a un migrante escondido dentro de un saco con desechos tóxicos en el puerto de Melilla. El costal contenía cenizas volantes procedentes de una incineradora, que son consideradas tóxicas según la lista europea de residuos. En total, la Guardia encontró a 41 migrantes escondidos en camiones, contenedores y vehículos que iban a ser embarcados en buques en este enclave español situado en la costa norte de Marruecos. Su intención era llegar a España continental. En 2020, casi 42.000 personas entraron de forma subrepticia a España, tanto por vía marítima como terrestre, una cifra 29% superior a la de 2019. Melilla y Ceuta, el otro enclave español en Marruecos, son las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África. A ambos suelen entrar los migrantes saltando las vallas o a nado por la costa. Y de esta manera llegamos al cierre de este repaso informativo. Le agradecemos su compañía y recuerde que a las 12 mediodía usted puede sintonizar Canal 13 en nuestra edición de mediodía.